Bien. Nosotros hablamos de posición anatómica y planimetría. Recuerden que planimetría lo vamos a desarrollar bien cuando hablemos de articulaciones. No nos importa tanto planimetría para miología, ¿sí? Para artrología o articulaciones y también huesos. Y en cuanto a la clasificación, como les dije, lo más importante de lo que hablamos previamente en cuanto a la clasificación de músculos es que ustedes entiendan que lo más importante es el criterio de clasificación. Nosotros cuando pensábamos en clasificar algo, no hablábamos del ejemplo, sino hablábamos del criterio. Cuando decíamos los podemos clasificar en edades, a ustedes no hablábamos, los podemos clasificar en los que tienen 10, 20, no dábamos un ejemplo de la clasificación, sino que pensábamos el criterio, o sea, las edades. No dábamos 10, 15, 20, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? A eso me refiero con criterio. Bien, y ahora les voy a tirar, bueno, lo que importa de la clasificación dijimos que no, importa la clasificación en otros temas de generalidades, entonces, lo vuelvo a repetir, importa la clasificación en otros temas de generalidades. ¿Qué dicen, sí o no? Sí, más que en músculos por ahí. Pero sí Músculos importa no. más el criterio. Por eso, en Bien. otros capaz que sí, pero en este no tanto. En los Perfecto, no huesos. nos importa. En huesos y en articulaciones. ¿En qué parte del patrón de estudio muscular? Bueno, se lo dijimos, me tengo que saber cada parte de cada músculo, ya lo dijimos, lo primero que debo saber cada... Perfecto, esto ya lo trabajamos, recién lo acabamos de trabajar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Vamos entonces a entrar en un tema que es un poco más teórico, que sería el de punto fijo y punto móvil. Esto espero que no lo hayan leído, yo les sugerí que no lo lean, porque esto se entiende desde una conversación. Yo igual acá, recuerden que yo les dejo todo esto en generalidades, ven que acá dice función y acción de los músculos. Si ustedes abren acá, acá tienen un pequeño texto que describe un poco lo que vamos a hablar ahora, que tiene términos quizás un poco más académicos, pero que la realidad es que con lo que vamos a hablar ahora ya está. Y acá lo mismo, ¿sí? Así que sepan que esta imagen las tienen ya. Bien, lo primero que tenemos que describir es que cuando nosotros hablamos de músculos y hablamos, por ejemplo, de palanca móvil o fija, en este caso, en el primer caso, ¿ven todos el mouse o prefieren que use la tablet? Se ve perfecto. Yo lo veo Bien, bien. bien. Entonces tenemos este que sería acá, que tenemos, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama este hueso o a qué parte del cuerpo sería esta? No lo tenían que saber, pero ponele si alguno sabe. Parece el codo. Parece el codo, muy bien. Parece ser el codo. Este que está acá, que lo marcamos como un número 1, es el húmero. Y este que está acá, que lo marcamos como un número 2, es el cúbito. Después le vamos a cambiar el nombre al cúbito, pero por ahora es cúbito. El húmero y el cúbito ven que acá tienen una unión. Son dos huesos que están articulados. En principio la articulación va a ser la unión o la relación que tienen dos huesos entre sí. Lo vamos a describir más adelante igual. Pero lo importante es la relación que tiene con estos músculos. Como yo tengo una articulación en el medio de las fibras musculares de este músculo, que no nos importa el nombre, pero sería, por ejemplo, un músculo X, digámosle músculo braquial, porque es muy parecido al braquial anterior o braquial. Ese músculo que se llama braquial es un músculo de la región del miembro superior. Ven que tiene un origen o punto de inserción proximal en el hueso y una inserción distal o inserción básicamente terminal en el otro hueso. ¿Qué implica esto? Que cuando se contrae, ¿qué huesos se van a mover? Si se contrae ese músculo, que es el braquial, ¿qué huesos se van a mover? ¿Se va a mover el húmero, se va a mover el cúbito o se van a mover los dos? ¿Se entiende cuando digo que se contrae? Es que las fibras musculares de este músculo se contraen, o sea, se achican. De tener un diámetro de 10 centímetros, por ejemplo, pasa a tener 8 o 9 centímetros. Entonces, hay una contracción muscular. Esa contracción muscular va a hacer que tanto la palanca número 1 como la palanca número 2 tengan un movimiento, porque los músculos esqueléticos, especialmente el locomotor, tiene esa función de movernos. En este caso, ¿qué palanca sería la que se mueve? A ver, levanten la mano los que dicen la palanca número 1, que sería la superior del húmero. Bien, ahí hay uno. Los que dicen que se mueve el 2. Bien, ahí hay un par más.
¿Y los que dicen que se mueven los dos? Bien, entonces nosotros nos damos cuenta que cuando el docente o la persona que nos evalúe nos pregunte la función del músculo, casi siempre, y esto se entiende pero no se explica, casi siempre se tiene como la estructura ósea más cercana al resto del cuerpo como punto fijo. ¿Por qué? Porque tiene mayor peso. ¿Me siguen? Ustedes en este momento tienen un hombro probablemente apoyado, o sea, un hombro y un húmero con un codo, y el codo probablemente está apoyado en alguna parte de su cuerpo. Si ustedes mueven la parte más distal o más alejada del tronco, quizás lo que va a producirse va a ser una contracción de los músculos en función de la estructura más cercana, como punto fijo. O sea que si yo tengo fijo la palanca número 1, cuando se contraiga la palanca número 2, va a producirse este movimiento. El segundo esquema. ¿Lo ven todos? O sea, lo que estoy haciendo es una flexión, y ese es el nombre técnico que lo vamos a describir más adelante, pero ese sería el movimiento que yo estoy haciendo, un acercamiento de la primera palanca con la segunda palanca. ¿Sí? Ahora, ¿puedo yo hacer invertir esto? Sí, si ustedes tómense ahora, por ejemplo, tomen ahora el mueble en el que están, con sus manos. O sea, tomen el borde de la mesa donde están. Y ustedes traigan su tronco hacia la mesa. ¿Sí? En ese momento, ¿se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, yo agarro el tronco, o la mesa, perdón, y me acerco. En ese momento estoy tomando como punto fijo mi mano, porque tiene más peso por ahí la mesa que donde yo estoy sentado, mi cuerpo. Entonces me estoy acercando, todo mi cuerpo se está acercando a la mesa. Eso quiere decir que el punto fijo cambió. Ya no es el húmero o la palanca número 1, sino que va a ser la palanca número 2. Entonces mentalmente yo tengo que entender que el punto fijo del movimiento va a ser asociado casi siempre a donde yo tenga mayor peso. ¿Se entiende? En este caso, entonces, la palanca número 2 cambió, y si yo tengo punto fijo el cúbito, la palanca número 2, el que se va a acercar no va a ser el cúbito, sino que va a ser el húmero. Y nuevamente estamos actuando sobre la misma articulación. Y ya no voy a decir que es una flexión del cúbito sobre el húmero, sino que ahora es una flexión del húmero sobre el cúbito. ¿Se entiende? Porque estoy acercando el húmero al cúbito. Yo en este caso tengo una extensión de posición anatómica. ¿Se acuerdan que definimos que el cuerpo tenía que tener los miembros superiores al lado del tronco? En extensión, bueno, eso sería algo parecido como esto. Bien, si yo no lo aclaré, pero quiero creer que se entendía que esto es una especie de vista lateral, es una especie de corte sagital del codo, ¿sí? No sé, donde esto es anterior y esto es posterior. Quizás tenía que haber explicado eso antes, pero bueno. Esto es posterior y esto es anterior, ¿se entiende? O sea, esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante del codo. Cuando yo contraigo esto, estoy acercando el cúbito al húmero porque la mayor parte de mi cuerpo se asocia al tronco y se asocia al húmero. Ese sería mi punto fijo. Tengo libre mi cúbito. Pero puedo yo tener fijo mi cúbito y acercar mi húmero a mi cúbito. ¿Bien? Entonces, el punto fijo y el punto móvil es básicamente lo mismo en función del músculo, porque siempre el músculo se contrae, no es que el músculo acá hace otra cosa diferente que en el primer caso que en el segundo, porque siempre se está contrayendo. Pero cuando yo hablo, lo digo diferente. Acá digo que el músculo que dijimos que se llamaba braquial es flexor del cúbito, o sea, del antebrazo si quieren, y en este caso, el mismo músculo, el braquial, es flexor si quieren, del húmero. Pero ¿cómo se dice esto en anatomía? Es una flexión del antebrazo sobre el brazo, y en este caso es una flexión del brazo sobre el antebrazo. ¿Se entiende que estoy hablando del mismo músculo? Hasta acá, ¿alguna consulta? Bien, pasamos entonces al tercer caso, que es cuando las dos estructuras se acercan. Acá en este punto no tenemos un punto, una especie de punto fijo, sino que las dos son móviles. ¿Bien? Bueno, esto sería entonces el ABC de cuando ustedes les digan, por ejemplo, el músculo pectoral mayor es
rotador medial. Ahora vamos a hablar más adelante cuando hablemos de articulaciones, porque todos los movimientos es en función de una articulación. Si yo no tuviera una articulación acá, no existiría la forma de que el braquial haga una flexión. Lo que yo tengo que pensar después, cuando hablemos de articulaciones, vamos a pensar bien estos movimientos de rotación, flexión, etc. Que es lo que nosotros describimos como biomecánica de determinada articulación. Ok, pasamos entonces. Sí. Un ejemplo del tercer caso sería, por ejemplo, cuando haces flexiones de brazos, por ejemplo, que se está haciendo eso conjunto. No, porque, bueno, es que, a ver, sí, podría ser un ejemplo, pero pensá que es más complejo el tema, ahora lo vamos a complicar un poco más. Cuando nosotros pensamos en un movimiento, siempre tenemos que pensar en la articulación, por eso no los voy a complicar ahora, porque nos falta todo el tema de articulación. Pero ¿por qué esto se da en generalidades de músculos? Porque ustedes tienen que saber que el músculo tiene una acción, tiene una función, pero no siempre se dice de la misma forma. Yo puedo decir que el braquial anterior es flexor del antebrazo, o puedo decir que es flexor del brazo sobre el antebrazo. Y estoy hablando del mismo músculo, y es probable que el libro me diga una cosa y no la otra. ¿Qué es lo que normalmente dice el libro? Lo que les dije al principio. El libro normalmente los toma en posición anatómica y toma como punto fijo lo más cercano al cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene mayor peso. Entonces, cuando dice es flexor del antebrazo, ustedes ya saben que está hablando de que el punto fijo es el más cercano, sea el brazo, y el antebrazo es el que se acerca. ¿Sí? Esto va a salir natural más adelante, pero es necesario tener una idea básica de estos puntos. Bien, pasamos entonces ahora a hablar de esto, que no lo vamos a complicar demasiado, pero vean que, y es un poco lo que decía Agustín, no siempre los músculos hacen lo mismo y no se deben pensar siempre como un acercamiento de estructuras. Por ejemplo, si yo tengo un músculo como este, que puede ser, por ejemplo, un músculo del trapecio, que quizás ustedes ya lo escucharon, lo tengo insertado en un hueso que se llama occipital, y cuando se contrae ese músculo, hace que la cabeza mire hacia arriba, o sea, existe una especie de extensión o hiperextensión. ¿Bien? ¿Dónde está el punto de apoyo? En la parte más central, ¿sí? Y como yo estoy haciendo una potencia, una contracción en este sentido, la resistencia está en el mismo sentido, pero desde la parte anterior. Esto vuelvo a repetirlo, vamos a escribir más adelante, pero existen resistencias a la contracción que nosotros hacemos en un músculo, básicamente por el peso. En este caso, por ejemplo, vemos que este hueso se llama, no importa ahora, pero lo decimos, que se llama calcáneo, y este es el famoso tendón del calcáneo, tendón de Aquiles que ustedes por ahí conocen, que es el del tríceps sural, que se inserta en el calcáneo, y si yo hago la potencia del músculo, la contracción, hace que esto suba, entonces la resistencia va a ir en el sentido contrario, diferente al primer ejemplo. ¿Dónde estaría el punto de apoyo? Acá, en la parte más anterior del pie. Bien, y el último ejemplo es el que nosotros habíamos descrito antes, donde tengo un punto de apoyo del movimiento en la parte del codo, en la articulación del codo, y donde la potencia del músculo va en un sentido y la resistencia del peso va en el sentido contrario. No les van a preguntar esto, así que tranqui, no es algo que se suele preguntar, pero sí tienen que entender que en el día de mañana, cuando ustedes piensen, por ejemplo, cuando vayan al gimnasio, no es simplemente decir punto fijo, punto móvil y hago este movimiento, sino que también tendrían que entender desde la biomecánica estos conceptos básicos, que existe una resistencia a ese músculo o a ese movimiento en función de la potencia que hace ese músculo. Vuelvo a repetir, esto es algo que no les van a preguntar, que es probable que es la primera vez que lo vean y sea la última vez que lo vean, pero sepan que existe, ¿sí? Si en algún momento ustedes tienen que venir o ir a buscar algo, o les suena algo y tienen un problema de que no entienden lo que dice el texto, vienen a este esquema y lo tratan de pensar. ¿Bien? Bien. Dicho esto, entonces ahora sí pasamos a lo que sería el tema. ¿Qué hora es? 6:30, estamos bien.